del saber de hoy en día: el papel. Alrededor de los años 700 a 750, el ejército musulmán alcanzó Asia Central, donde encontraron el papel por primera vez. Rápidamente, la burocracia musulmana comenzó a usar papel. En un periodo de unos 50 años, se utilizó en Siria y pocos años más tarde en Egipto. Luego en el norte de África, más tarde en Sicilia y luego en España. Y así es como los europeos aprendieron a hacer papel, aprendieron a hacerlo de los árabes. Empieza a haber gente con apellidos como fabricante de papel. En otras palabras, no solo es que se pudiera conseguir papel, sino que debió de haberse desarrollado una industria muy importante. Por consiguiente, la adquisición de libros se convirtió en algo muy fácil. Con el aumento en el uso de los libros y del papel, cientos de escribas, algunos de los cuales eran mujeres, se mantenían ocupados transcribiendo las traducciones y escritos nuevos de los eruditos de Bagdad. Todo el conocimiento que había sido adquirido de los griegos, de los indios y de Asia Central era escrito en libros de papel. Y estos libros eran copiados, recopiados y enviados por todas partes. Sabemos, por ejemplo, que había una calle de vendedores de libros con más de 100 tiendas, cada una de las cuales con papel y libros para vender. Este es un tiempo en el que en Europa un monasterio podría considerarse afortunado si tenía de 5 a 10 libros. Mientras que los monjes occidentales amontonaban su sabiduría en piezas de caro pergamino, el papel permitió a la civilización islámica extender su recién adquirido conocimiento por todas partes, creando una sola comunidad que unía a 3 continentes. En consecuencia, la principal distinción de la civilización islámica, además de haber realizado enormes saltos de originalidad, de haber transformado la tradición del saber y muchas otras cosas más, es el hecho de que hizo posible para los seres humanos el considerar la posibilidad de pensar en el planeta en términos de unidad, en términos de humanidad. En todo este inmenso imperio, solo había un lugar en el que el mundo cristiano podía experimentar el estilo de vida que los musulmanes habían llegado a dar por supuesto: el sur de España. Aquí, en el mismísimo continente europeo, la cultura islámica empezaría a tener un efecto en la civilización europea que la rodeaba. Hace un milenio, la ciudad española de Córdoba era un centro de saber y cultura que rivalizaba con Bagdad. Hoy, las estrechas calles de Córdoba hablan de su pasado medieval. En esos tiempos de oscurantismo, esta fue la más próspera y sofisticada metrópoli del continente. Las calles estaban pavimentadas y tenían luces urbanas, bibliotecas, hospitales y palacios. Era una ciudad de luz, una ciudad musulmana. La ciudad de Córdoba en los siglos IX y X era una de las ciudades más grandes y excitantes de Europa. Nos han quedado descripciones de ella. La gente que la visitaba decía: hay flores por todas partes. Estas calles abiertas, esta maravillosa luz en que se baña. Las ciudades del norte eran oscuras. Córdoba tenía agua corriente y la gente vivía en casas grandes. En cambio, la gente de París vivía en chozas a los lados del río. La gloria de la Córdoba medieval puede verse en lo que ahora es una gran catedral católica en el centro de la ciudad. Pero la catedral de Córdoba de hoy en día empezó su existencia como una mezquita, una de las más grandes del Imperio Islámico. La gran mezquita de Córdoba era simplemente la mezquita más grande en la ciudad más grande del sur de Europa. Cuando uno sube a la torre de la iglesia, que solía ser un minarete, y contempla la expansión del tejado, uno queda asombrado al ver esta catedral con arbotantes, y todo surge del centro de la mezquita.
Mucha gente vino a Córdoba para contemplar la maravillosa mezquita con sus arcos de herradura. Un tipo de bóveda que 100 años más tarde aparece en las catedrales góticas del norte de Europa, en la Catedral de Lincoln o en la Catedral de Chartres, en Francia. ¿De dónde surge esta semejanza? Es obvio que habían sido construidas bajo la influencia de la gran mezquita de Córdoba. Para el ocasional viajero europeo, Córdoba era la única oportunidad de vislumbrar el mundo islámico. Lo que contemplaron debió impactarles. En aquel tiempo, la mayor parte de Europa languidecía en la pobreza y en la suciedad, mientras que Córdoba era un festival de ilustración y prosperidad. En el siglo X había una monja sajona con el impronunciable nombre de Rosmeza, que llamó a la Córdoba medieval el ornamento del mundo. Se sintió muy impresionada por el lugar, a pesar de ser una monja cristiana. Cuando los europeos se alejaban de las frías piedras de sus castillos septentrionales y visitaban las gloriosas ciudades musulmanas del sur de España, no podían evitar quedar impresionados. En las verdes colinas que dominan Granada, existía un palacio de increíble elegancia, un brillante ejemplo de la riqueza y sofisticación que el Islam trajo a la Europa medieval. Es el Palacio de la Alhambra. La Alhambra es quizá el ejemplo más famoso de arquitectura islámica para todos los occidentales. Es el mejor ejemplo que queda de lo que era un palacio medieval islámico. En el finalmente trabajado diseño geométrico de las paredes y en los pilares de mármol hay reflejado un desaparecido estilo de vida de extraordinario lujo. La Alhambra es una muestra superior de la cultura y urbanidad islámicas. La belleza de la Alhambra no reside tanto en detalles individuales como en el conjunto de la construcción. Es esta magnífica interrelación orquestada de diferentes texturas y superficies, de luz, espacio y agua, jugando dentro y fuera de los edificios. Es casi como una sinfonía de diferentes elementos que han sido unidos para lograr una exquisita pieza. Aquí, la élite musulmana saboreaba la buena vida, reposando en lujosas alfombras y rodeados de perfume y música. Los privilegiados debatían sobre la naturaleza de Dios, las sutilezas de la filosofía griega o sobre las más recientes revelaciones matemáticas procedentes de la India, mientras comían especiados manjares servidos en porcelanas chinas. Daban paseos por jardines irrigados por medio de complejos sistemas gravitatorios de transporte de agua. Qué diferente era la vida de los seguidores de Mahoma, de la vida de los nómadas del desierto, y qué alejados se sentían del resto del continente europeo que ahora compartían. Hacia el norte, la Europa cristiana todavía se debatía en el oscurantismo. Pero al final del siglo XI, una tragedia ocurrida en Jerusalén pondría a los musulmanes y a los cristianos europeos en una trayectoria de colisión. Jerusalén estaba gobernada por un califa egipcio, un infame llamado Al-Hakim. Al-Hakim fue ciertamente una desviación de la norma. Hablando clínicamente, supongo que hoy le consideraríamos un loco, alguien que sufre de demencia.
Durante 200 años, los lugares sagrados de los cristianos habían sido respetados y protegidos por los gobernantes musulmanes. En el año 1009, el califa egipcio Al-Hakim rompió con esa tradición. Ordenó que la iglesia más sagrada de la cristiandad fuera destruida. Y por desgracia, ordenó quemar la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Ahora bien, nadie sabe en realidad por qué lo hizo, y cada cual puede tener su propia teoría acerca de ello. Pero el hecho es que esto hizo que temblores de terror y ansiedad recorrieran la cristiandad. Por supuesto, para los cristianos esta fue la excepción que probaba la regla, ya que durante siglos los cristianos habían considerado a los musulmanes como locos e intolerantes herejes esclavistas, de los que no se podía esperar que vivieran según las reglas de los seres humanos civilizados. El hecho de que el sucesor de Al-Hakim ya hubiera reconstruido la iglesia del Santo Sepulcro para el año 1048 con ayuda bizantina no sirvió para nada. Ahora ya existía la percepción de que las cosas no iban bien en tierra sagrada. El sentimiento antimusulmán se estaba cociendo en Europa y para el año 1095 alcanzó su punto de ebullición. El Papa Urbano II pasó la mayor parte de ese año viajando por Francia, implorando a los señores feudales que se unieran en una campaña punitiva. «Apresuraos a exterminar esa raza vil de las tierras de vuestros hermanos del Este», demandó el Papa. «Jerusalén es el ombligo del mundo y está pidiendo ser liberada. Cristo mismo lo ordena». De modo que aquí tenemos una mezcla, o una unión, si se quiere, de religión y servicio militar, lo que sirvió a los propósitos del Papa, que declaró la cruzada para rescatar los lugares sagrados que estaban amenazados en el este, y en particular Jerusalén. En el año 1097, los pastores musulmanes en Siria vislumbraron por vez primera un espectáculo que pronto haría estremecerse de terror la Tierra Santa. Por pura casualidad, cuando atacaron los cruzados, el imperio árabe nunca había estado tan vulnerable, fragmentado en reinos feudales y pequeñas dinastías. No podían haber elegido un momento mejor, porque el mundo musulmán estaba en un estado de fragmentación. Los grandes gobernantes de la época habían muerto, y en el vacío de poder se introdujo el más inesperado de los enemigos, los cruzados de la Europa occidental. ¿Quién hubiera podido predecir que este nuevo enemigo de procedencia inesperada atacaría el mundo musulmán? Fue algo sin precedentes, una verdadera sorpresa. En realidad, los musulmanes no sabían quiénes eran. Pensaron que se trataba de otro lote de bizantinos que venían como de costumbre a causar molestias y luchar en las fronteras. No tenían ni idea de que había este extraordinario brote de fervor religioso y fanatismo que les llegaba de Europa occidental, ni de que la meta de este grupo fuera Jerusalén. Fue una pesadilla histórica de días de incomprensible horror.